Buenos días a todos. Bienvenidos. Muy agradecidos desde el Instituto de Investigaciones Históricas por haber aceptado nuestra cordial invitación a compartir esta mañana una conversación con el padre Carlos Rodríguez. Nos va a hablar sobre los jesuitas y la española en Venezuela. Rodríguez fue el primer rector de la Universidad Santa Rosa, como director del Instituto de Investigación de la UCA, y en estos momentos es dentro del instituto, es trabajo regular, es fundamentalmente tiene que ver con la historia eclesiástica en Venezuela. No sé, Tomás, si quisieras comentar algo más acerca del padre. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. No, nada, gracias María Soledad, gracias a todos. Yo creo que me has hecho una extraordinaria síntesis de lo que el padre Carlos Rodríguez representa, en una de las voces más autorizadas en la historia eclesiástica en Venezuela. Ha trabajado mucho sobre el periodo colonial, en un par de libros y algunos cuantos estudios sobre ese periodo. Viene de ejercer la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, como nos acaba de decir María Soledad. El año pasado, antes pasado y pasado, tenía tal vez 3 años ya. Durante ese periodo, pues, echó a andar una gran cantidad de proyectos importantes en el instituto, uno que estaba pendiente y que finalmente están dando, que finalmente la catalogación de todos los libros. Estamos trabajando en eso, es una cosa larga, pero ahí va. Y paralelamente a esto, bueno, y la incorporación a la nueva sede. Y paralelamente a esto, echó a andar una línea de investigación en la iglesia ahora del siglo XIX, la iglesia republicana. El padre Rodríguez publicó un libro sobre Monsieur Uzcategui, y está trabajando el tema de la historia de los jesuitas en Venezuela junto con el padre del Rey. Y nada, esto es un adelanto me imagino, pues aquí estoy hablando de lo que yo sospecho, de lo que yo pienso, un adelanto de lo que está investigando en este ámbito. Yo creo que sin más nada que agregar, bueno, subrayo lo que María Soledad señaló también, que fue el rector fundador de la Universidad Santa Rosa en, bueno, mejores tiempos de la universidad. Entonces, nada, sin más que agregar, dejamos que el padre Carlos Rodríguez, la cámara y el micrófono son suyos. Padre Carlos, ¿nos está oyendo? Amigos, creo que hay algún problema. Me parece que Padre Carlos tiene alguna dificultad con
con la conexión, aparece conectado, pero tiene tanto el micrófono como la cámara apagada, como ustedes deben estar viendo. Yo voy a ver, vamos a ver si podemos comunicarnos con él por otra vía, María Soledad, a ver a ver qué es lo que está pasando. Tomás, en este momento estoy hablando con el padre. Ha tenido problemas para conectarse, pero ya vamos a comenzar. Perfecto. ¿No le quiere abrir? A la que acabo de enviarle ahorita, así como que dice que no. Bueno, déjame volverle a escribir a la chica para ver qué podemos hacer. Buenos días.
Lo oímos, padre, lo vemos. Buenos días. Tomás, qué bueno, por fin. Sí me pueden escuchar. Con un poquito de problema, pero lo oímos. Sí, hay mucho eco. Buenos días, ¿se escucha mejor? Mucho mejor, padre. Podemos arrancar. Entonces comenzamos. Buenos días. Ahora sí, ¿Perdón? comenzamos, padre. Estamos escuchando bien. Estupendo. Lástima que haya tanto eco. A mí me toca en esta mañana simplemente recordar cuál fue la actitud de los padres jesuitas durante la gripe española de 1918. Vale la pena contar que el arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón González, era cura de San Cristóbal y al ser nombrado para la sede episcopal caraqueña, llega a la capital en agosto de 1916. Y para octubre del mismo año llegan los 3 primeros jesuitas que van a encargarse del seminario. Y con este encargo, pues se restaura la Compañía de Jesús en Venezuela. Para septiembre del año siguiente, 1917, llega un segundo grupo de jesuitas, compuesto por 5 padres. Estos 8 hombres van a dejar testimonio de lo que vivieron en la ciudad capital con la gripe española. Después de recordar también que Monseñor Rincón González no fue bien conocido por los caraqueños, sino hasta el momento de la gripe española, comencemos pues a recordar el testimonio de los padres jesuitas. En general, los fieles católicos de Caracas no conocieron a su arzobispo realmente sino a partir de 1918, cuando la epidemia de gripe española, que atacó a gran parte de la población venezolana, le proporcionó la ocasión para estar muy cerca de los caraqueños en el cuidado brindado a los contagiados, siendo el señor arzobispo el presidente de la Junta Central de Auxilios, que ayudó a controlar la enfermedad en la capital. La letal pandemia, que provocó la muerte de más de 50 millones de personas en todo el mundo, ha pasado la historia con el sobrenombre de gripe española. Y cuanto ha sido recordada en estos días, cuando todos estamos sufriendo el COVID-19. Sobre ella, el doctor Luis Racetti comentó: a finales de 1918, la gripe llamada española azotó a Venezuela. Después del terremoto de 1812 y de la invasión del cólera en 1855, Caracas no había sufrido ningún cataclismo mayor
que esta epidemia de gripe que le arrebató 2.000 habitantes en pocas semanas, siendo en su mayor parte jóvenes y muchos de ellos elementos de primera magnitud de nuestro mundo social. La terrible infección penetró con inesperada violencia y con la misma intensidad siniestra en todos los lugares, desde la choza hasta el palacio. Continúa el doctor Rasetti. La terrible infección, la muerte no hizo distinciones en su obra destructora y con el mismo aletazo trágico derribó al sabio y al gañán, a la virgen y a la cortesana, al rico y al pobre, a la matrona distinguida y al hombre eminente. Las cabezas más altivas y las más humildes, los corazones mejor templados y las almas más sencillas, todos los habitantes de la ciudad se estremecieron de espanto ante la fatídica amenaza del implacable mal y se sintieron abatidos por el peso de la inaudita desgracia en el más profundo de los desconsuelos humanos, la impotencia para defenderse de un enemigo terrible, invisible e implacable, en lucha tremenda, desesperante y estéril. Hasta allí el doctor Rasetti. Para luchar contra la epidemia, en Caracas se constituyó, como se ha dicho ya, la Junta Central de Auxilios, presidida por el arzobispo Rincón González y compuesta por hombres notables de la capital, entre los que se encontraba el doctor Rasetti, director técnico de la dicha junta, cuyas advertencias y prescripciones fueron seguidas en todo el país. La misión de la junta era hacer frente a las necesidades de los enfermos pobres. Por ello, impulsó la creación de juntas similares en otros estados y parroquias para que se organizaran los servicios de socorro, se contrataran médicos, se proveyeran los automóviles necesarios para el reparto de medicamentos a domicilio, etcétera, etcétera. Asimismo, se crearon en Caracas cocinas populares para servicio de los necesitados y se fundaron 5 hospitales de emergencia para atender a los enfermos. Lo cierto es que en situación tan tremenda, el señor arzobispo de Caracas consigue en los recién llegados padres jesuitas unos compañeros incansables para hacer frente como sacerdotes a la peste que asola la ciudad capital. Por ejemplo, en una carta que escribe el padre Ponciano Davalillo, sacerdote jesuita, al padre Joaquín Aspiarzu, el 9 de noviembre de 1918, le cuenta sobre lo que han vivido en el nombre del Señor. Inicia la narración de su experiencia comentando que a los 20 días de haber comenzado el curso en el seminario, se declara en Caracas una peste desoladora que han dado en llamar gripe española. Según el testimonio del padre Davalillo, en la ciudad empiezan a caer chicos y grandes. El seminario se convierte en un hospital y la ciudad en un campo de desolación y salen por cientos los cadáveres todos los días. Si esto continúa, va a quedar diezmada la población, asegura el jesuita. Las palabras del testimonio del padre Davalillo encarnan el desamparo que se vivía. Su carta continuaba así. Yo tuve la ventaja de pasarla casi a principios, y en cuanto me puse bueno, me dediqué a asistir a mis pobrecitos parroquianos de San José, que caían y morían en la mayor miseria y abandono. He confesado a muchos, y sigo aún confesando,
porque aunque parece que va cediendo la peste, son muchos los que mueren cada día. Desde el día 26 de octubre hasta hoy, 10 de noviembre, habrán muerto cerca de 2.000 solo en Caracas. Los demás padres han trabajado tanto y más que yo. El gran consuelo que experimentamos es ver el agrado con que todos reciben al Padre cuando llega. Por su parte, el padre Miguel Montoya, uno de los 3 primeros jesuitas llegados a Caracas en 1916, comenta la presencia mortífera de la pandemia al padre Marcos Martínez en una carta fechada el 2 de diciembre de 1918. En su opinión, el tema común en la ciudad del Ávila no podía ser otro sino el flagelo que la azota y que pésimamente, por supuesto, la han llamado la influencia española. El padre Montoya se detiene sobre la cronología de los acontecimientos afirmando lo siguiente. El 16 de octubre se registró el primer caso en la ciudad. El día 17 eran 3 los atacados en el seminario menor, 9 el día 18, 14 los enfermos el día 19, 21 el día 20, y entre ellos el padre Aramburu. En el seminario mayor comenzó más tarde, pero a excepción de un seminarista del menor y 2 seminaristas del seminario mayor, todos caímos víctimas de la gripe. Gracias a Dios, ninguno ha sucumbido. El 21 de octubre se cerraron las clases del seminario menor y el 25 de octubre las clases en el seminario mayor. El 28 se dio la orden de cerrar las iglesias. De allí sacará usted el estado en el cual se encuentra la ciudad. Se calcula que entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre ha habido un 75% de apestados. Ahora bien, los malos momentos permiten resaltar las bondades que ordinariamente pueden pasar desapercibidas. Al respecto, el padre Montoya continúa su misiva comentando: la actual peste ha manifestado muchas cosas. En primer lugar, la caridad venezolana. El gobierno, a juicio del jesuita, habría dado unos 800 millones de bolívares, mientras que de las donaciones de particulares se habría alcanzado la suma de 700 millones de bolívares para socorrer a los enfermos. Además, en segundo lugar, se había visto la caridad personal. Por ejemplo, los estudiantes, afirma el padre Montoya, formaron su Cruz Roja venezolana y acudieron a los sitios más apartados con remedios, alimentos, abrigos y muchas otras cosas. Por otra parte, un grupo de señoras se ha portado heroicamente, acudiendo sin temor al contagio a lugares fétidos donde se reunían los enfermos. Un argumento de importancia se cuela entre las líneas de la carta del padre Montoya, dejando saber la situación de muchos caraqueños para 1918, así como la labor de los padres de la Compañía de Jesús. Dice el padre: en tercer lugar, se ha descubierto la gran miseria en que viven millares de caraqueños, en sitios que no se pueden llamar ni chozas, desprovistos de todo abrigo, de todo alimento y de toda higiene. Sin caridad activa, los muertos no serían, como se calcula, 2.300, sino que hubieran superado los 20.000. Nuestros padres no se han quedado atrás en cuanto a los sacrificios hechos por los enfermos. El Padre Superior en el Rincón del Valle, el Padre Díez Venero en el Valle, el Padre Carmona en Catedral,
y Santa Rosalía, el padre López Davalillo en San José y un servidor en Altagracia. Hemos procurado atender a los enfermos como el buen nombre de nuestra compañía lo exigía. Si de algo se nos puede tachar, es quizás de haber ayudado demasiado a los párrocos en lo que más directamente les atañe: viáticos, matrimonios y entierros. Para aquellos momentos aciagos, en un breve informe titulado Venida de la Compañía de Jesús a Venezuela, el padre Evaristo Ipiñazar, rector del Seminario Superior de la Comunidad, recuerda la situación vivida de la manera siguiente. En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1918, quiso el Señor visitarnos con una pavorosa pandemia y hubimos de cerrar el seminario por unas semanas para consagrarnos de lleno. Y la bondad de Dios con nosotros fue tanta que, a pesar de andar entre tanto contagiado, apenas sufrimos una ligera indisposición. Deo gracias por tanta misericordia, afirmaba el padre Piñazar. Por otra parte, en el archivo histórico de la provincia de Venezuela, hemos encontrado otra carta sin firma de un jesuita que llegó a la capital venezolana el 12 de noviembre de 1918. Su testimonio resulta también muy interesante por los detalles particulares que encierra. Profundamente impresionado, el padre comenta: encontré la ciudad entristecida por el gran número de víctimas que había hecho la llamada gripe española. Los edificios de reuniones públicas estaban cerrados todos. Ni siquiera los domingos se podía abrir los templos. Decíamos misa a puerta cerrada. Las tradicionales fiestas religiosas de Navidad no se pudieron celebrar. Hacia el mes de enero siguiente se dio la orden para la apertura de las iglesias. Luego de este lúgubre panorama general, el testigo de los acontecimientos narra el trabajo de los padres jesuitas y añade: los padres habían trabajado en la atención espiritual de los enfermos. Todos ellos se enfermaron, pero ninguno murió. Fruto de estos trabajos fue el comienzo de la sociedad santificadora del hogar. Hay muchos enfermos a quienes se asistía vivían amancebados, y para poder recibir los sacramentos había que casarlos. El padre Piñazar acudió para la facilidad del matrimonio civil al presidente del Consejo Municipal, doctor Néstor Rada. Este se prestó incondicionalmente a la obra y, acompañado de su secretario, el señor Rafael Silva, presenciaba todos los matrimonios civiles que le señalaba el padre sin recibir emolumento alguno. Acabada la peste, siguió el padre Piñazar arreglando uniones ilícitas de enfermos y no enfermos en número cada vez más creciente. Los gastos de los primeros años los hacía el mismo padre Piñazar. Andando el tiempo, se le fue dando a la obra visos de sociedad, hasta que el padre Lizardi, que se hizo cargo de ella, la constituyó como tal, y así sigue. Así se comportaron pues los padres jesuitas, apoyando al señor arzobispo en aquel momento de pandemia, fieles a la tradición de su orden, y como San Luis Gonzaga lo hubiera hecho en su momento. Ahora bien, sin pretender empañar la labor edificante que se ha narrado en los últimos párrafos, no se ha permitido un pequeño chisme clerical.
El jesuita, autor de la última carta citada, comentaba y alababa el ministerio pastoral tanto del padre Montoya en Altagracia como del padre Carmona en Santa Rosalía. Montoya y Carmona y el gran Padre, tiene el micrófono apagado. Tiene ¿Se puede escuchar? Perfecto, ahora sí. Ahora lo escuchamos. Estupendo. Estábamos con lo del chisme clerical. El padre comentaba que por entonces había oído, sin saber si era cierto o no, que el clero diocesano de la ciudad, por la actividad incansable de los padres Montoya y Carmona y el gran crédito que iban teniendo en el pueblo piadoso, habían pedido que se trajesen a Caracas clérigos que contrastaran o contrarrestaran con su valer la admiración que por los jesuitas comenzaba a sentir el pueblo caraqueño. Y por eso trajeron a Monseñor Granadillo y a Monseñor Godoy de Valencia para Caracas. Fuera cierto o no, se debe admitir que los candidatos traídos a Caracas fueron bien elegidos, ya que ambos llegarían a ser obispos, el uno en Valencia y el otro en Maracaibo. Volviendo pues al tema que nos interesa en este punto, se debe reconocer que la labor apostólica y de asistencia realizada con ocasión de la mal llamada gripe española había sido el inicio solemne del ministerio episcopal del señor arzobispo Rincón González y de los padres jesuitas, que lograron ganarse el aprecio de la población capitalina, así como también del clero caraqueño. Hasta aquí, queridos hermanos, mi comentario sobre la peste española y la actitud del arzobispo y los padres jesuitas que estaban en Caracas para ese momento. Muchísimas gracias, padre. No sé si me escuchan. Muy interesante sus comentarios, sobre todo el manejo de fuentes primarias, que es muy importante, los testimonios, las cartas. No sé si hay algunas preguntas por allí, si alguna de las personas que está como asistente tiene una actitud o algo que quiera comentar, preguntar. No sé si ustedes habrán logrado escucharme bien. Yo aún escucho con mucho eco. Ahora se oye mucho mejor. No, no, pero en general se entendió bien toda la... Al principio hubo eco, después hubo... y se ajustó. Y ahora se oye muy De bien. acuerdo. Bueno, como dice la profesora María Soledad, si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna cosa que... Bueno, mientras... Ajá, aquí vemos a Una alguien que tiene pregunta. una primera pregunta. ¿En qué sedes físicas atendieron los jesuitas a los enfermos? ¿En la esquina de jesuitas? ¿En dónde estaba la católica? No, la Universidad Católica no estaba todavía fundada en ese momento. Pero, exacto, ¿dónde están los jesuitas entonces? El seminario de Caracas, para cuando llegan los padres jesuitas, está cerca de la catedral. Ujú. Y allí
es donde comienzan los padres a 1901, cuando inaugura el Blanco. Cerca de la Plaza Bolívar, donde también vivía el arzobispo de Caracas. Pregunta Sabigni Flores. ¿Atender solo si estaban casados? Bueno, yo creo que ese no era el caso, pero bueno, sería bueno explicar un poco qué es lo que hicieron ellos, que es sin duda también de las cosas que a mí me llamó la atención, que ellos aprovecharon para hacer un poco de pastoral mientras ayudaban y se encontraron con la gente que estaba mal, viviendo mal, como se decía entonces. Entonces, que ellos, ¿cómo funcionó esto? Sí, yo sigo teniendo bastante eco, pero creo haber entendido, y estoy de acuerdo contigo, Tomás. En aquel momento, pues los padres, cuando conseguían enfermos que le pedían ser confesados y no estaban casados, los padres procedían inmediatamente a buscar la manera de poder casarlos para poder confesarlos y darle la comunión. En eso estuvieron metidos entre los enfermos durante el periodo de la enfermedad, y por eso la contrajeron todos, aunque ninguno haya muerto. Aquí pregunta a otra persona, pues el número de padres que contagiaron la enfermedad. Es llamativo porque por lo que estoy viendo se contagiaron todos, pero más o menos cuánto era ese universo de las personas en número. De acuerdo, de acuerdo. En el 16 llegaron 3 jesuitas, en el 17 llegaron 5 y en el 18 llegaron otros 5. Ok. Y me imagino que el clero diocesano también ocurrió otro tanto, y las otras congregaciones, con más o con menos. Hay dos testimonios, bueno, por ahí dice el obispo, ¿no? Que dijo que también se había enfermado, y los seminaristas. ¿Qué datos hay al respecto? Los seminaristas, menos 3, todos se enfermaron. En cuanto al clero, el cardenal Porras me comentó algo al respecto, pero no recuerdo bien el dato del número de clérigos que se enfermaron en aquel momento. ¿Sabes que este es un dato que tiene mucha relevancia? Porque leí hace relativamente poco que después de la gente que trabaja en el ámbito de la salud por razones obvias, que son los que estadísticamente que han contagiado más, las personas que tienen que ver con, bueno, que atender directamente esto, tengo entendido que el número de sacerdotes contagiados por el COVID ha sido alto, pues en lugares comunitarios, precisamente por razones como esta. Están en hospitales, están en capillanías, atienden gente, dan comida, ayudan personas. Entonces uno se da cuenta que hay que se mantiene alguna tendencia, alguna continuidad. ¿Qué ha habido al respecto de esto de cara a lo que vimos el día de hoy? Ciertamente, en Lombardía se murieron más de 25 sacerdotes. Y esta semana me enteré por amigos que viven en Puebla, en México, que 4 jóvenes habían sido hospitalizados la semana pasada por atender a las personas contagiadas en Puebla. El resto de información creo que todos lo hemos tenido por los medios de comunicación, si bien no recuerdo los porcentajes o los números en las distintas naciones. Sí, pero parece, es lo que yo también he oído, sin haber leído ninguna estadística formal, ¿no? Pero por lo que veo por noticias, sí parece, en Roma parece que también hubo un número importante de sacerdotes contagiados, un montón, y fallecidos, bueno, unos cuantos, infortunadamente. Sí. Sí. Es llamativo con respecto a las estadísticas de la gripe española. Perdón, Tomás. Ajá. Disculpa, aquí hay unas preguntas que están en el chat. Sí, en el chat, pero yo la estoy buscando en la cuestión de la gente que tiene preguntas, que yo la estoy haciendo en la que está en el chat ahí. Question and answer. Sí. Que no hagan las preguntas en el chat porque no las vemos. De hecho, no las estoy viendo en el chat las preguntas. Yo solamente las estoy viendo. Yo las estoy viendo acá. Perdón, las estoy viendo acá. Nelson García pregunta. ¿Existía otra orden aparte de los jesuitas asistiendo a los enfermos? Y Edgar Figuera pregunta, ¿cuáles eran las políticas sanitarias en la época gomesista y su relación con la iglesia de la época?
¿Y cuál fue el proceso para constituir la Junta Central de Auxilio? Perdón, profesora, el eco es tal que no pude comprender. A lo mejor puedes leerlo en el chat, Carlos. No Ajá. sé, al final en el chat hay hay dos preguntas dos personas que pusieron en el chat. La primera pregunta era de Nelson García. ¿Existe otra orden aparte de los jesuitas? ¿Existía otra orden asistiendo a los enfermos? Y la otra, las políticas sanitarias de la época comecista y su relación con la iglesia. ¿Cómo se, ¿Cómo fue el proceso de constitución de la Junta Central de Auxilio? La verdad, no he estudiado el desarrollo de la actividad que llevó adelante la Junta Central de Auxilios. Solamente tengo el dato de que la presidencia estaba en manos del arzobispo precisamente por la cercanía con el gobierno. En cuanto a la segunda pregunta, para ese momento ya estaban los padres dominicos y los padres así llamados franceses en Caracas, y ellos también estuvieron con el arzobispo y los padres jesuitas atendiendo a los enfermos. ¿Hay alguien que tiene alguna otra pregunta? Recuerda que mejor las hagan por acá, por donde dicen, están los iconos en la barra inferior de la pantalla de Question and Answers. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta mientras las personas se entusiasman, y es con referente a las fuentes. Usted nombró algo al respecto, pero algunas cosas, para el que esté interesado, un dato que puede ser importante para todos, miren cómo estudian la gripe española, es el tema de las fuentes. ¿Perdón? Las fuentes, ¿sobre qué fuentes? Aunque usted nombró algo sobre las fuentes, ¿qué fuentes? Sí. El testimonio del doctor Racetti lo tomé de un libro del cardenal Quintero sobre el arzobispo Felipe Rincón González. Todos los otros datos pertenecen a la correspondencia de los jesuitas de aquel tiempo que se conservan en el archivo histórico de la provincia jesuítica de Venezuela. Que estamos hablando de un trabajo de fuentes primarias en un archivo poco consultado. Sí, por lo menos por los historiadores. Ahora poco consultado, pero rico en datos de aquella época y de la subsiguiente. Qué maravilla. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. María Soledad, ¿quieres agregar algo más? No veo otras. A ver, sí, pareciera que hay otras preguntas por aquí, Tomás. Sí, una de Daniel Sánchez. Dice que. Y de Joel Manzanero. Daniel, a ver, debe ser que está más arriba. Número de padres que enfermaron, ya tenemos. Número de padres que fallecieron. Esto es importante. ¿Cuántos fallecieron? Y hemos visto que son pocos, pero ¿cuántos fallecieron? Y cómo fue el trato en la prensa, el asunto que también nos interesa mucho el día de hoy, de cómo la prensa de la época informaba al público de estas cosas. Hay una pregunta sobre los cadáveres. Los cadáveres en el cementerio general del sur. No lo oímos, María Soledad. Déjame ver si más arriba. Nada, vamos a ir respondiendo esto, padre. Entonces, sí, los fallecidos entre los sacerdotes y el trato de la prensa a todo en general de la gripe. La verdad, que yo hasta ahora, hasta este momento, no tengo noticia de ningún padre que haya muerto en aquel momento. Enfermos sí, muertos no. Ok. Y en cuanto a la prensa, yo le pedí a la profesora María Soledad que comentara algo porque yo vi un artículo escrito por ella en el cual comentaba algo de la prensa y el trato que le había dado la gripe española, si a la profesora le parece conveniente. Bueno, María Soledad, te lanzaron la pelota a tu cancha.
Sí, cómo no. No sé si me están escuchando bien. Perfecto. Sí, Mm. pues en realidad el tratamiento de la prensa como una constante, ¿no? En el siglo XIX, cuando se presentaron las epidemias, el cólera, por ejemplo, la viruela y la gripe española a inicios del siglo XX, la conducta y el comportamiento de los gobiernos de turno, de los regímenes de turno, era más o menos el mismo, ¿no? Tratar de silenciar a la prensa. De hecho, muchos periódicos eran cerrados y sobre todo durante el gobierno de Gómez el predominio es la prensa oficial y definitivamente la prensa oficial no ha representado a lo largo de la historia una fuente de información confiable. Así que en líneas generales, la prensa era silenciada e incluso muchos de los médicos que atendían a los enfermos también se les prohibía dar información que pudiera ser ventilada abiertamente en los periódicos, ¿no? La censura de prensa durante el régimen gomecista es prácticamente total y absoluta, lo fue durante el gobierno de Castro, de los Monagas, y entonces el tratamiento es más o menos el mismo, ¿no? No abunda la información que pueda ser confiable en relación a datos, ¿no? A estadísticas, en relación a los números, ¿no? De personas fallecidas. Eso fundamentalmente. Hay una cosa que, de lo que pregunta Edgar Figuera, que mando un saludo a Edgar, por cierto, el mundo del doctorado, de la maestría, que eso de la formación de la Junta, estoy en la ponencia que tuvimos, no sé si fue la semana pasada, la antepasada, la semana fue con Daniel, quien también está en el foro hoy. En Bogotá se hizo algo similar, se nombró el obispo como cabeza de la Junta. Y eso, y esto lo decía el profesor Aristides Peña, que era, bueno, como una parte del ejemplo de seguir algunas tradiciones coloniales, lo cual en buena medida es verdad. Y en el caso venezolano, uno se da cuenta de ese proceso de transición que se está viviendo en ese momento en la administración pública. El jefe de la Junta es el obispo. ¿Y por qué el obispo? Bueno, porque es una figura de consenso en la sociedad. Tiene buena relación con la iglesia, tiene entrada a todo el mundo, tiene un alcance a la sociedad bastante importante y tradicionalmente la iglesia se encarga de estas cosas. Pero Gómez ad hoc nombró el obispo se encargaba de las cosas generales, pues de conseguir comida en los hospitales, atender, conseguir fuentes, recursos, pero ya lo específicamente médico, a uno se nombraron a Racetti, José Gregorio creo que no estaba, Racetti, los principales cerebros de la Escuela de Medicina y la Academia de Medicina para atender esto. Hubiese sido interesante ver la relación entre el obispo y los médicos, que en alguna parte se van a poder encontrar. Pero esto nada más comentando lo de Edgar en función de lo que se hizo también en Bogotá. Es una tendencia latinoamericana. Sí, sí. Bueno, María Soledad, si no tienes nada más que agregar, si no hay otra pregunta, padre, le dejamos Sí, otras palabras. perdón, Tomás, hay dos preguntas. ¿De la luz Una estando? dice, los jesuitas acompañaron a las inhumaciones en el Ajá. Cementerio General del Sur. ¿Y cuál fue la actuación del doctor José Gregorio Hernández para ese momento? A esta pregunta me imagino que te la Disculpe, habrán doctora. mandado porque no las veo por acá. Chévere, pues. Perdón, Tomás. Es que hay dos preguntas más, pero yo no las tengo aquí. Entonces, y María Soledad es la que creo que se las mandó en privado a María Soledad. Por favor, los que hacen las preguntas, háganla en la No, pregunta están, y respuesta. Entonces, bueno, vuélvelas a leer, María Soledad, para que el padre las oiga. ¿cómo no? Hay tres preguntas. Sí, ¿Me escucha, padre? Ujú. Los sí. jesuitas acompañaron a las inhumaciones en el Cementerio General del Sur, pregunta Daniel Sánchez. Ok, que estoy viendo ya. Actuación de José Gregorio Hernández para ese momento. Y la última pregunta, si en la época se daban procesos migratorios, ¿cómo era su recepción por las autoridades sanitarias? Pues en esto le solicito a usted ayuda para contestar, profesora, porque usted conoce la situación
y el eco a mí no me deja escucharle bien. No sé si las preguntas están escritas en el chat. Sí, están, mira, las preguntas están en aquí en Question and Answers, en la cuestión de las preguntas, y dice, yo lo voy a buscar acá, pasa que están como desordenadas. Los jesuitas acompañaron las inhumaciones en el Cementerio General del Sur. Esa es la Sí, pregunta de Daniel Sánchez. sí. Algo de la actuación de José Gregorio Hernández, la pregunta de la persona que se llama Anonymous Attendee, o sea, un anónimo. Y Edgar Figuera, cómo, si en la época se daban procesos migratorios, cómo era su recepción por parte de las autoridades sanitarias. En cuanto al doctor José Gregorio, vi alguna foto de él atendiendo enfermos, pero no tengo datos precisos y por eso prefiero no comentar. Y la tercera, Tomás, era Cómo las autoridades sanitarias atendían a los migrantes, si había en aquella época, a los viajeros, los procesos migratorios, cuál era la, cuál era la política por parte de recepción por parte de las autoridades sanitarias. Yo imagino que la cuarentena era lo básico que había sí, entonces. sí, sí, al punto que los padres jesuitas comentan el hecho de que todos los edificios públicos estaban cerrados y también los templos. Sí, sí, bueno, había que resguardarse. Sí, sí. Bueno, pido disculpas por no haber visto las preguntas, pero estas últimas tres, no sé si hay ahorita alguien más que quiera colocar alguna otra pregunta. Estoy viendo por el número 10 preguntas que no hay más. Entonces, si no hay más preguntas, padre, para que usted diga unas palabras para el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Perdonen la deficiencia en la conexión y que Dios nos dé fuerza para mantenernos de pie durante este periodo difícil. Amén. Amén. María Soledad, ¿quieres decir alguna cosa para cerrar? Sí, efectivamente. Bueno, había un comentario acá de Joel Manzanero de que se omitía mucho el número de muertes que así había ocurrido en el estado Cojedes, ¿no? Y efectivamente esa era un poco la práctica. Pues nos queda agradecer al padre Carlos su gentileza por habernos acompañado, a todos los asistentes, sus interesantes preguntas. Tomás, el haber apoyado la sesión de hoy, y nos queda invitarles entonces para la última sesión, que será el próximo jueves 23 de julio a las 11 de la mañana, y es sobre los efectos psicológicos que generan las pandemias en la población, y va a estar a cargo de la psicóloga María Alejandra Corredor. Muchísimas gracias. Bueno, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta interesantísima ponencia y muchísimas gracias a las que nos acompañaron. Ya la profesora María Soledad hizo la invitación para el próximo jueves, creo que está bien interesante y le estaremos mandando por las redes oportunamente el enlace, la información. Muchas gracias y feliz día. Felicidades a todos. Gracias a usted.